En un barrio humilde, donde las calles estaban adornadas con adoquines desgastados y las fachadas de las casas contaban historias de años de lucha, vivía Valeria, una niña de 12 años con sueños tan grandes como su corazón. Su pequeña casa, aunque sencilla, siempre estaba llena de amor gracias a Dolores, su abuela. Dolores la había criado desde que era un bebé, enseñándole valores como la honestidad, el sacrificio y la importancia de la familia. Valeria solía pasar horas estudiando junto a la ventana, soñando con un futuro mejor, convencida de que su esfuerzo algún día la sacaría de la pobreza. Pero, últimamente, había algo que la inquietaba. Dolores, siempre enérgica y sonriente, comenzaba a mostrar señales de debilidad. Cada día era más evidente que Dolores ya no tenía la misma fuerza. Su respiración entrecortada y su andar lento llenaban a Valeria de un miedo que intentaba ocultar detrás de una sonrisa. «Abuela, ¿estás bien?», preguntaba Valeria mientras le alcanzaba una taza de té caliente. Dolores respondía con un gesto amable, pero sus ojos cargaban una preocupación que no lograba disimular. Esa noche, mientras el viento frío del invierno azotaba las ventanas, Valeria no pudo evitar sentirse atrapada entre sus sueños y el temor de perder a la persona que más amaba en el mundo. La confirmación de sus peores miedos llegó un día después, cuando Dolores, tras una visita al centro de salud del barrio, recibió un diagnóstico alarmante. El médico explicó que necesitaba un tratamiento caro y continuo, o su salud podría deteriorarse rápidamente. Valeria escuchó cada palabra con el corazón encogido, como si el tiempo se detuviera en ese instante. Era difícil imaginar cómo podrían costear algo así, cuando apenas lograban cubrir lo básico. «No te preocupes, Valeria, encontraremos una solución», le dijo Dolores, aunque sabía que la carga sería enorme. Valeria decidió no quedarse de brazos cruzados. Desde esa noche, mientras el sonido de la lluvia llenaba el silencio de su pequeño cuarto, su mente se llenó de ideas para ayudar a su abuela. Recordó cómo Dolores había sacrificado todo para darle una vida digna, trabajando incansablemente como costurera, aun cuando sus manos ya no podían sostener bien la aguja. Valeria sintió un nudo en el pecho. «No puedo fallarle. Ella es todo para mí», murmuró mientras abrazaba su cuaderno, el símbolo de sus sueños educativos. Pero cada pensamiento terminaba en el mismo dilema. ¿Cómo conseguirían el dinero para pagar el tratamiento? La noticia del costo del tratamiento pronto se extendió por el barrio, un lugar donde las historias conmovedoras eran el pan de cada día. Los vecinos, conocidos por su solidaridad, comenzaron a reunir pequeñas donaciones. Dolores agradecía con lágrimas en los ojos cada moneda que llegaba a sus manos, aunque sabía que no sería suficiente. Mientras tanto, Valeria empezó a notar la carga emocional que su abuela intentaba ocultar. Dolores no solo luchaba contra su enfermedad, sino también contra la culpa de ser un peso para su nieta. «Yo debería cuidarte a ti, no al revés», dijo una noche, rompiendo el silencio que llenaba la pequeña sala de su hogar. A pesar de los esfuerzos comunitarios, el dinero reunido apenas alcanzaba para los medicamentos básicos. Cada vez que Valeria veía los sobres de pastillas sobre la mesa, su corazón se encogía al pensar en lo efímero de su efecto frente a la gravedad de la enfermedad. Dolores trataba de animarla, como si sus palabras pudieran aliviar el peso que ambas cargaban. «No te preocupes, hija, el dinero va y viene. Lo importante es que estamos juntas». Pero Valeria sabía que el tiempo no estaba a su favor. Su amor incondicional hacia Dolores la empujaba a buscar soluciones más definitivas, aunque eso significara renunciar a algo que amaba profundamente. Un día, mientras caminaba hacia la escuela, Valeria sintió que algo dentro de ella había cambiado. Miraba a sus compañeros, a los libros que llevaba en la mochila, y no podía evitar pensar en su abuela esperándola en casa, cansada y necesitada.
En clase, mientras la profesora hablaba sobre la importancia de perseguir los sueños, Valeria mantenía la mirada fija en el cuaderno abierto frente a ella. Las palabras se difuminaban en su mente, reemplazadas por la imagen de Dolores y su débil sonrisa. La niña supo entonces que tenía que tomar una decisión, una que ninguna niña de su edad debería enfrentar: abandonar la escuela para empezar a trabajar y cubrir los costos del tratamiento. Esa noche, mientras repasaba en su mente la conversación que tendría con la directora, sintió una mezcla de culpa y determinación. Dolores intentó disuadirla, pero su estado de salud no le permitió insistir demasiado. «No es justo que dejes tus estudios, Valeria. Tus sueños son importantes», le dijo, con un tono que mezclaba amor y resignación. Pero Valeria, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: «Mis sueños no tienen sentido si no estás conmigo». Esa frase quedó grabada en el aire como un recordatorio del sacrificio que estaba por hacer. La decisión ya estaba tomada, aunque el peso de las consecuencias aún era desconocido. Al día siguiente, Valeria se dirigió a la escuela con pasos lentos y el corazón pesado. Cada rincón del lugar, desde el árbol bajo el cual solía leer con su amiga Sofía hasta las paredes decoradas con dibujos coloridos, le recordaba lo que estaba a punto de perder. Cuando llegó a la oficina de la directora, su voz temblaba, pero habló con una claridad que sorprendió a la mujer detrás del escritorio. «No puedo seguir estudiando, necesito trabajar para cuidar a mi abuela», explicó, mientras sus manos se aferraban con fuerza al borde de su mochila. La directora intentó convencerla de reconsiderar, pero Valeria estaba decidida. La noticia se extendió rápidamente entre sus compañeros y algunos intentaron animarla. Sofía, su amiga más cercana, le tomó las manos en el pasillo y le susurró: «No te rindas, Valeria. Tú siempre has sido la más fuerte». Aunque esas palabras le arrancaron una pequeña sonrisa, Valeria sabía que ya no tenía elección. Esa tarde, mientras se despedía de sus profesores y amigos, sintió como si una parte de ella se quedara atrás, atrapada en esos pasillos llenos de risas y sueños que ahora parecían inalcanzables. De vuelta en casa, Dolores intentó consolarla, aunque su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y orgullo. «Eres tan valiente, mi niña», le dijo, acariciando suavemente su cabello. Valeria se dejó caer junto a su abuela, buscando en su abrazo la fuerza que necesitaba para enfrentar el nuevo capítulo que se avecinaba. Sin embargo, en el fondo, ambas sabían que los sacrificios apenas comenzaban. Dolores, que siempre había sido el pilar de la familia, ahora dependía de Valeria, una niña con un corazón inmenso, pero cargado de responsabilidades que parecían demasiado grandes para su corta edad. Esa noche, mientras el barrio dormía, Valeria trazó un plan. Comenzaría vendiendo dulces y flores en las calles, aprovechando las habilidades que había aprendido de su abuela. Su meta era simple: reunir lo suficiente para los medicamentos. Aunque estaba asustada, su determinación era inquebrantable. Sin embargo, una duda persistía en su mente. ¿Sería capaz de soportar las consecuencias de este sacrificio? Mientras apagaba la vela que iluminaba su cuarto, se prometió a sí misma que no dejaría que Dolores se rindiera, incluso si eso significaba dejar atrás todo lo que había soñado. La madrugada llegó demasiado pronto para Valeria. Con el primer rayo de sol, ya estaba preparando su canasta con dulces y flores, lista para enfrentar un mundo que parecía demasiado grande para una niña tan pequeña. Las calles del barrio, que antes eran su espacio de juego, ahora se convirtieron en su nuevo lugar de trabajo. Cada puerta a la que llamaba, cada esquina donde ofrecía sus productos, le recordaba lo mucho que había cambiado su vida en tan poco tiempo. Aunque sus pies dolían y su voz se cansaba de repetir las mismas palabras, no se permitió detenerse. Dolores dependía de ella, y eso era suficiente para mantenerse de pie. El primer día como vendedora fue un mosaico de emociones. Por un lado,
Valeria sentía orgullo por contribuir al tratamiento de su abuela. Por otro, la vergüenza de enfrentarse al rechazo de algunos clientes le pesaba. Sin embargo, entre miradas indiferentes, también encontró gestos de bondad. Una señora mayor que compró más de lo necesario. Un niño que compartió con ella una sonrisa amable. Cada pequeña acción la llenaba de esperanza y le recordaba que, aunque su situación era difícil, aún había bondad en el mundo. De vuelta en casa, Dolores la esperaba con un caldo caliente y palabras de aliento. «¿Cómo te fue, hija?», preguntó, aunque la respuesta estaba escrita en el rostro cansado de Valeria. «Vendí un poco», respondió, intentando sonar positiva. Dolores, aunque conmovida por el esfuerzo de su nieta, no podía evitar sentirse culpable. «No debería ser tu responsabilidad», susurró mientras acariciaba las manos de Valeria. Pero para la niña no había otra opción. Era su manera de demostrar el amor incondicional que sentía por la única familia que tenía. Los días se convirtieron en semanas, y Valeria comenzó a acostumbrarse a su nueva rutina. Sin embargo, la sombra de la escuela seguía presente. A menudo, mientras recorría las calles con su canasta, pasaba frente al edificio donde sus compañeros estudiaban. Desde lejos, escuchaba las risas y veía los uniformes impecables que una vez había llevado con orgullo. Su amiga Sofía la saludaba desde las ventanas, intentando transmitirle ánimos, pero cada saludo era un recordatorio doloroso de lo que había dejado atrás. Una tarde, mientras organizaba su mercancía en una plaza concurrida, el profesor Ignacio, uno de sus maestros favoritos, se acercó a ella. «Valeria, no tienes por qué abandonar tus sueños», le dijo con una mezcla de preocupación y ternura. Valeria sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la mirada firme. «Mis sueños pueden esperar, profesor. Ahora lo más importante es mi abuela», respondió, con una madurez que sorprendió al hombre. Ignacio intentó insistir, pero entendió que las palabras no serían suficientes para cambiar la decisión de Valeria. Aunque Valeria intentaba mostrarse fuerte, había momentos en los que las dudas la invadían. Por las noches, mientras organizaba las cuentas de lo que había vendido, se preguntaba si realmente valía la pena dejar sus estudios. Recordaba los consejos de sus maestros, los sueños que había dibujado en sus cuadernos y se preguntaba si alguna vez tendría la oportunidad de retomarlos. Pero entonces miraba a Dolores, frágil pero agradecida, y encontraba la respuesta. Sí valía la pena. Las semanas se volvieron meses y Valeria se convirtió en una figura familiar en las calles del barrio. Muchos vecinos la admiraban por su dedicación, pero otros susurraban con lástima sobre su situación. A veces, esas palabras llegaban a los oídos de Valeria, y aunque intentaba ignorarlas, no podía evitar que dejaran cicatrices invisibles en su corazón. «Pobre niña, tan joven y ya cargando con tanto», escuchó una tarde mientras ofrecía flores en un parque. Valeria apretó los labios y siguió adelante, porque sabía que detenerse significaría ceder al dolor, y eso no era una opción. En casa, Dolores también lidiaba con sus propias emociones. Aunque estaba agradecida por los sacrificios de su nieta, sentía una culpa inmensa al verla tan joven y tan llena de responsabilidades. Una noche, mientras Valeria le ayudaba a preparar el té, Dolores rompió el silencio que las envolvía. «Valeria, tú mereces estar en la escuela, no aquí cuidándome. He fallado como abuela». Valeria, sorprendida, se arrodilló frente a ella y tomó sus manos. «No digas eso, abuela. Todo lo que soy es gracias a ti. No estoy sacrificando mis sueños. Estoy cuidando el más importante, que estés conmigo». Dolores no pudo contener las lágrimas y la abrazó con fuerza, sintiendo una mezcla de amor y tristeza que la desbordaba. A pesar de los momentos difíciles, Valeria seguía encontrando pequeñas alegrías en su día a día.
Cada vez que lograba vender toda su mercancía, sentía un orgullo que la hacía sonreír, aunque fuera por unos instantes. Sin embargo, los ingresos seguían siendo insuficientes para cubrir el tratamiento completo de Dolores. Las medicinas más costosas aún estaban fuera de su alcance, y cada visita al médico traía nuevas preocupaciones. «Necesitamos ajustar la dosis», le dijo el médico en su última consulta. Y aunque Dolores intentó disimular, Valeria vio el miedo en sus ojos. El peso de la realidad se hizo más evidente cuando Dolores sufrió una recaída. Una noche, su tos se volvió más fuerte y su temperatura subió de forma alarmante. Valeria, aterrada, pidió ayuda a los vecinos, quienes no dudaron en llevar a Dolores al hospital más cercano. Allí, los médicos confirmaron que necesitaba cuidados más intensivos, algo que implicaba un costo mayor. Valeria, con el corazón roto, se preguntaba cómo podría hacer frente a una situación que parecía empeorar con cada día que pasaba. Mientras Dolores descansaba en una camilla, Valeria se quedó en la sala de espera, con la mirada perdida. Fue entonces cuando el profesor Ignacio apareció de forma inesperada. Había oído sobre la situación de Dolores y quiso ofrecer su apoyo. «Valeria, sé que estás luchando con todo lo que tienes, pero no estás sola. Déjame ayudarte», le dijo con una voz llena de empatía. Valeria sintió una mezcla de alivio y vergüenza. No estaba acostumbrada a aceptar ayuda, pero sabía que no podía seguir sola. Esa noche, mientras regresaba a casa después de dejar a Dolores estabilizada en el hospital, Valeria sintió que el peso de su decisión era cada vez más difícil de soportar. La calle estaba oscura, iluminada solo por algunas farolas parpadeantes, y el eco de sus pasos resonaba en el silencio. Aunque estaba agotada, algo dentro de ella seguía brillando, una pequeña chispa de esperanza que la impulsaba a seguir luchando. Los días en el hospital se convirtieron en una rutina abrumadora para Valeria. Cada mañana, antes de salir a trabajar, pasaba por el cuarto de Dolores para asegurarse de que estaba bien cuidada. Aunque el personal hacía lo posible, los recursos eran limitados, y Valeria sentía que la presión sobre sus hombros aumentaba con cada día que pasaba. Por las noches, después de largas jornadas vendiendo dulces y flores, regresaba al hospital con los pies cansados y las manos vacías, apenas logrando cubrir los costos básicos del tratamiento. Dolores, consciente del esfuerzo de su nieta, intentaba mostrarse fuerte, pero su salud seguía deteriorándose. Las medicinas que tomaba eran insuficientes, y su tos persistente llenaba de preocupación a Valeria. «No te preocupes tanto por mí, hija», le decía Dolores, aunque ambas sabían que esas palabras no podían aliviar el peso de la realidad. Valeria, sin embargo, se negaba a rendirse. «Voy a encontrar una solución, abuela. Prometo que todo va a mejorar», respondía con una determinación que escondía el miedo que sentía por dentro. Un día, mientras Valeria intentaba vender flores en una esquina concurrida, un hombre vestido con una bata blanca se detuvo frente a ella. «¿Eres Valeria?», preguntó con un tono amable. Valeria asintió, algo sorprendida. El hombre se presentó como el doctor Benítez, uno de los médicos que atendía a Dolores. «Tu abuela me habló mucho de ti. Quiero ayudarte, pero necesito que confíes en mí», dijo mientras le ofrecía un café. Aunque Valeria dudaba en aceptar, algo en los ojos del médico le transmitió sinceridad y decidió escuchar lo que tenía que decir. En un rincón del hospital, el doctor Benítez explicó que había conseguido algunas muestras gratis de los medicamentos que Dolores necesitaba. Aunque eso representaba un alivio momentáneo, ambos sabían que no resolvería el problema a largo plazo. «Sé que esto no es suficiente, pero quiero que sepas que no estás sola. A veces, pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia», dijo el médico, intentando consolarla. Valeria, emocionada, agradeció el gesto, aunque su mente seguía buscando una solución más definitiva.
Mientras Dolores descansaba en su habitación, Valeria se quedó junto a su cama, observándola con una mezcla de amor y tristeza. Recordó los días en que su abuela la llevaba al parque, donde juntas recogían flores para adornar la casa. Esos recuerdos, tan llenos de vida, contrastaban con la fragilidad que veía ahora. «Te prometo que voy a encontrar una manera de que vuelvas a sonreír, abuela», murmuró mientras acariciaba la mano de Dolores. Aunque sus palabras estaban llenas de esperanza, la realidad seguía siendo desalentadora. A la mañana siguiente, Valeria decidió tomar medidas más audaces. Preguntó en varias tiendas y mercados si podía vender sus productos allí, pero la mayoría de los dueños la rechazaron por ser demasiado joven. Cada negativa era como un golpe, pero Valeria se negaba a rendirse. Finalmente, encontró un pequeño puesto en el mercado donde el dueño, un hombre mayor llamado Don Jorge, le ofreció un espacio para vender sus flores. Aunque la ganancia sería mínima, era un paso hacia adelante, y Valeria se aferró a esa oportunidad con todas sus fuerzas. Mientras Valeria trabajaba incansablemente para reunir dinero, el doctor Benítez comenzó a investigar más sobre Dolores. En una conversación casual, la anciana mencionó fragmentos de su pasado que despertaron la curiosidad del médico. «Hace muchos años vivíamos en otro lugar, pero las cosas se complicaron y tuvimos que empezar de nuevo», dijo Dolores con un tono melancólico. Aunque no dio muchos detalles, el doctor Benítez sintió que había algo importante detrás de esas palabras. Decidió investigar más, con la esperanza de encontrar alguna pista que pudiera ayudar a la familia. Esa misma noche, mientras revisaba los registros del hospital, el doctor Benítez encontró algo curioso. El apellido de Dolores estaba vinculado a un antiguo expediente que mencionaba una propiedad rural. Aunque los detalles eran vagos, parecía indicar que Dolores podría tener algún tipo de derecho sobre esa tierra. El médico sabía que esto podía ser un rayo de esperanza para Valeria, pero también comprendía que debía manejar la situación con cuidado. «Quizás aquí haya algo que pueda cambiar sus vidas», pensó mientras guardaba una copia del documento. En casa, Valeria, agotada después de otro día de trabajo, se sentó junto a Dolores para cenar. Aunque la comida era sencilla, compartieron un momento de tranquilidad que les devolvió algo de fuerza. Valeria no podía imaginar que, mientras ellas luchaban por sobrevivir, una nueva oportunidad estaba empezando a revelarse gracias a la curiosidad y la bondad del doctor Benítez. El doctor Benítez no pudo quitarse de la cabeza el expediente que había encontrado sobre Dolores. Había algo en aquella mención de una propiedad rural que lo intrigaba, como si fuera una pieza faltante en el rompecabezas de su vida. Decidió hablar con Dolores al respecto, pero sabía que debía ser cuidadoso. Una tarde, mientras revisaba los medicamentos de la anciana, Benítez mencionó el tema con un tono casual. «Doña Dolores, en los registros apareció algo curioso. Parece que usted tiene algún vínculo con una propiedad. ¿Le suena familiar?», preguntó. Dolores lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Dolores bajó la mirada y suspiró profundamente. «Esa propiedad, sí, pertenece a nuestra familia, pero es algo que dejé atrás hace muchos años», respondió con voz temblorosa. Valeria, que escuchaba desde un rincón de la habitación, se acercó curiosa. «¿Qué propiedad, abuela? Nunca me hablaste de eso». Dolores intentó desviar la conversación, diciendo que no tenía importancia, pero era evidente que había algo más detrás de su silencio. Benítez notó la incomodidad de Dolores y decidió no insistir en ese momento, aunque en su mente ya estaba claro que debía investigar más. Esa noche, mientras Valeria ayudaba a Dolores a acomodarse para dormir, no pudo contener su curiosidad. «¿Por qué nunca me contaste sobre esa propiedad, abuela? ¿Podría ayudarnos con tus medicinas?», preguntó. Dolores, con lágrimas en los ojos, le tomó la mano y le dijo: «Esa tierra nos trajo mucho dolor, hija.
No quiero que cargues con lo mismo. Valeria sintió un nudo en el pecho al ver a su abuela tan vulnerable, pero también sintió que tenía el derecho de saber más. Esa conversación despertó una chispa de esperanza en ella, aunque el misterio seguía sin resolverse. Al día siguiente, mientras Valeria organizaba los documentos médicos de Dolores, encontró un viejo baúl en un rincón de la casa. Era un objeto que siempre había visto, pero nunca le había prestado demasiada atención. La curiosidad la llevó a abrirlo, y dentro encontró una colección de papeles amarillentos, fotos antiguas y cartas que parecían haber estado allí por décadas. Entre esos documentos descubrió un título de propiedad con el nombre de Dolores. Valeria no entendía del todo lo que significaba, pero sabía que debía ser importante. Cuando Dolores vio a Valeria con los papeles en la mano, su rostro se llenó de preocupación. «No deberías estar revolviendo esas cosas», dijo con un tono más severo de lo habitual. Valeria se sintió culpable, pero no pudo evitar replicar. «Abuela, si esto puede ayudarte, ¿por qué lo escondes? Merecemos saber la verdad». Dolores no respondió de inmediato. Sus manos temblaban mientras sostenía una de las fotos del baúl, donde aparecía junto a un hombre que Valeria no reconoció. Finalmente, Dolores susurró: «Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas». Valeria decidió llevar los documentos al doctor Benítez, quien se sorprendió al ver el título de propiedad. «Esto puede ser algo grande, Valeria. Tal vez esa tierra tenga un valor que ustedes no imaginan», dijo examinando cada detalle. Aunque Dolores seguía resistiéndose a hablar del tema, Valeria y Benítez comenzaron a buscar más información. Contactaron con un cartorio local, donde les confirmaron que la propiedad aún estaba registrada a nombre de Dolores. Sin embargo, también advirtieron que el proceso para regularizarla podría ser complicado. Dolores finalmente decidió abrirse un poco más con Valeria. Esa noche, mientras cenaban juntas, comenzó a relatar la historia de la propiedad. «Esa tierra era de tu abuelo, un hombre bueno, pero las disputas familiares nos obligaron a abandonarla. Nunca quise regresar, porque esos recuerdos me traen más dolor que alegría». Valeria escuchaba atentamente, tratando de comprender la profundidad de las emociones de su abuela. Aunque Dolores hablaba con melancolía, Valeria sintió que la propiedad representaba una posibilidad de cambio. En paralelo, el doctor Benítez continuaba investigando. Durante una búsqueda en los archivos del hospital, encontró un detalle sorprendente: una referencia a un fondo bancario que podría estar relacionado con la familia de Dolores. Aunque los datos eran vagos, parecía que ese dinero había sido olvidado durante años. Benítez decidió no mencionar esto de inmediato, ya que quería confirmar la información antes de darle falsas esperanzas a Valeria. Sin embargo, su intuición le decía que estaban cerca de descubrir algo que podría cambiarlo todo. Esa noche, Valeria se sentó junto a Dolores y tomó su mano. «Abuela, sé que el pasado es difícil, pero también creo que puede ser nuestra oportunidad para un futuro mejor. Por favor, confía en mí». Dolores la miró con lágrimas en los ojos y asintió lentamente. Aunque todavía sentía miedo de revivir viejas heridas, algo en la determinación de Valeria le dio la fuerza para seguir adelante. Al día siguiente, ambas se prepararon para enfrentar juntas los desafíos que el pasado les había dejado. A la mañana siguiente, Valeria y Dolores se dirigieron al cartorio local, acompañadas por el doctor Benítez. El edificio, con su fachada desgastada por el tiempo, parecía guardar tantas historias como las que ahora ellas estaban intentando desenterrar. Valeria llevaba consigo los documentos encontrados en el baúl, mientras Dolores, con paso lento y apoyada en un bastón, mantenía el rostro serio, como si estuviera enfrentándose a los fantasmas de su pasado. «¿Estás segura de esto, abuela?», preguntó Valeria en un susurro. Dolores asintió, aunque en su mirada se reflejaba una mezcla de temor y esperanza. En el interior del cartorio, una joven asistente llamada Leticia la recibió con una sonrisa amable.
Veamos qué tenemos aquí, dijo mientras examinaba los papeles. Tras unos minutos de revisión, levantó la vista y anunció algo que tomó a todos por sorpresa. Esta propiedad no solo está registrada a nombre de la señora Dolores, sino que también tiene un historial de valor significativo. Podría ser una fuente importante de ingresos si decide venderla o rentarla. Valeria sintió una oleada de emoción, pero Dolores permaneció en silencio, mirando sus manos entrelazadas. Aunque la noticia era alentadora, Leticia también explicó que el proceso para recuperar el control total de la propiedad no sería sencillo. Habría que regularizar algunos documentos y enfrentar posibles disputas si hay otros familiares reclamando derechos, advirtió. Valeria, sin dudarlo, respondió con firmeza: haremos lo que sea necesario. Sin embargo, Dolores parecía más reservada. No quiero que esto traiga más problemas, hija. A veces, las disputas familiares pueden ser más dolorosas que la pobreza, dijo, dejando en el aire una sensación de incertidumbre. Mientras avanzaban con los trámites, comenzaron a surgir obstáculos. Leticia informó que la propiedad estaba ubicada en una zona rural distante y que algunos familiares lejanos de Dolores habían intentado reclamarla en el pasado, aunque sin éxito. Valeria, siempre dispuesta a luchar, vio esto como un desafío que podían superar. Si esa tierra pertenece a nuestra familia, nadie tiene derecho a quitárnosla, declaró con determinación. Sin embargo, Dolores no compartía el mismo entusiasmo. Para ella, revivir esas disputas significaba abrir viejas heridas que había tratado de olvidar. Esa tarde, mientras descansaban en casa, Dolores finalmente reveló más detalles sobre su pasado. Tu abuelo era un hombre noble, pero sus hermanos nunca aceptaron que él fuera el heredero principal. Cuando él murió, todo se volvió una lucha constante y al final decidí irme para protegerte, Valeria. No quería que crecieras en medio de esa ambición y rencor, confesó. Valeria sintió una mezcla de tristeza y admiración por su abuela. Aunque entendía sus razones, también sabía que esta herencia podría ser su única esperanza para garantizar el tratamiento que Dolores necesitaba. Con la ayuda del doctor Benítez, comenzaron a recopilar más información sobre la propiedad. Descubrieron que la tierra no solo era extensa, sino que también tenía un potencial agrícola importante, lo que la hacía aún más valiosa. Esto podría cambiar sus vidas, comentó Benítez. Pero justo cuando empezaban a vislumbrar una solución, surgieron nuevos problemas. Algunos familiares lejanos de Dolores, al enterarse de que estaban intentando reclamar la propiedad, comenzaron a mostrar su oposición. Los días siguientes estuvieron llenos de reuniones y trámites. Cada paso parecía más complicado que el anterior, pero Valeria no perdió el ánimo. Dolores, por otro lado, empezaba a sentirse abrumada. Cada vez que alguien mencionaba la posibilidad de enfrentar a sus familiares, su expresión cambiaba, y Valeria sabía que estaba reviviendo recuerdos dolorosos. Abuela, no tienes que enfrentarlos sola. Yo estoy aquí contigo, le decía para tranquilizarla, pero Dolores seguía siendo reticente. No quiero que esta lucha te cambie, Valeria. Ya has sacrificado tanto, respondía con un tono que mezclaba amor y preocupación. Finalmente, recibieron la confirmación de que tendrían que viajar hasta el lugar donde estaba la propiedad para resolver los trámites pendientes. Dolores se mostró reacia al principio, pero al ver la determinación en los ojos de Valeria, aceptó. Tal vez sea hora de enfrentar todo esto, por difícil que sea, dijo con un suspiro. Benítez, quien se había convertido en un aliado incondicional, les ofreció acompañarlas. No están solas en esto, les aseguró. El viaje marcó un nuevo capítulo en sus vidas. Mientras avanzaban por caminos polvorientos hacia la propiedad, Valeria no podía evitar imaginar cómo sería el lugar. ¿Sería tan grande como decían? ¿Podría realmente cambiar su situación?
Dolores, por su parte, parecía perdida en sus pensamientos, recordando los días en que esa tierra era parte de su vida cotidiana. Aunque el miedo seguía presente, ambas compartían una esperanza renovada, como si el destino les estuviera dando una última oportunidad de salir adelante. El viaje hacia la propiedad estuvo lleno de un silencio reflexivo. Valeria miraba por la ventana del autobús, imaginando un futuro mejor, mientras Dolores parecía atrapada en un torbellino de recuerdos. Al llegar al pequeño pueblo donde se encontraba la tierra, fueron recibidas por un paisaje rural que parecía detenido en el tiempo. Los campos extensos y las casas de adobe evocaban una tranquilidad que contrastaba con las tensiones que pronto enfrentarían. Dolores bajó del autobús con pasos lentos, su mirada fija en el horizonte como si estuviera buscando un fragmento de su pasado. La primera parada fue la oficina del registro local, donde debían presentar los documentos para iniciar la regularización de la propiedad. Allí, la asistente encargada confirmó que la tierra seguía a nombre de Dolores, pero también advirtió que algunos familiares habían iniciado reclamos legales. Esto podría complicar el proceso, especialmente si hay desacuerdos entre los herederos, explicó con tono serio. Valeria sintió un nudo en el estómago, pero no dejó que el miedo la paralizara. «Lucharemos por lo que es justo, abuela», dijo con determinación, aunque sabía que el camino sería largo. No tardaron en aparecer los primeros obstáculos. Ramón y Teresa, primos distantes de Dolores, llegaron a la oficina con expresiones hostiles, cuestionando el derecho de Valeria y Dolores sobre la propiedad. «Esa tierra nos pertenece a todos, y no dejaremos que se la queden», declaró Ramón, señalándolas con el dedo. Dolores intentó mantenerse firme, pero Valeria notó cómo sus manos temblaban al escuchar las acusaciones. Benítez, quien había viajado con ellas, intervino con calma. «Esto debe resolverse legalmente, no con discusiones», dijo, intentando apaciguar la situación. Las tensiones aumentaron cuando Ramón y Teresa comenzaron a propagar rumores en el pueblo, cuestionando la legitimidad de los derechos de Dolores sobre la propiedad. Valeria, aunque joven, entendía que se trataba de una estrategia para intimidarlas y desmoralizarlas. Sin embargo, en lugar de retroceder, decidió actuar. Con la ayuda de Benítez, comenzó a reunir testimonios de vecinos que recordaban a su abuelo como el legítimo dueño de la tierra. Cada palabra de apoyo reforzaba su determinación, pero también le recordaba cuánto dependían del tiempo y la paciencia para ganar esta batalla. Dolores, por su parte, comenzó a enfrentarse a sus propios dilemas internos. Sentada en el porche de una pequeña posada donde se hospedaban, confesó a Valeria: «Tal vez cometí un error al regresar. No quiero que esta lucha nos divida aún más como familia». Valeria, arrodillándose junto a ella, respondió con una voz llena de amor: «Abuela, esto no es solo por nosotras, es por todo lo que has sacrificado. Mereces paz y justicia». Dolores la miró con lágrimas en los ojos, sabiendo que Valeria estaba dispuesta a cargar con un peso que ella misma había evitado durante años. Los días siguientes estuvieron llenos de trámites legales y reuniones con funcionarios. Cada paso parecía más lento de lo esperado y la presión aumentaba con cada nuevo obstáculo. Mientras tanto, Ramón y Teresa seguían intentando retrasar el proceso utilizando tácticas legales y burocráticas. A pesar de todo, Valeria nunca perdió la esperanza. Sabía que cada pequeño avance era una victoria en sí misma, y eso le daba la fuerza para seguir adelante. Un día, mientras revisaban los papeles en el registro, Leticia, la asistente que las había ayudado previamente, llegó con una noticia que podía cambiarlo todo. «He encontrado un documento adicional. Parece que hay una cláusula en el testamento original que refuerza los derechos de Dolores sobre la propiedad», explicó, mostrando un viejo papel amarillento.
Aunque esto era una buena señal, Leticia también advirtió que el proceso aún podía prolongarse debido a las apelaciones de los familiares. Valeria, al escuchar esto, sintió que su corazón se aceleraba. «Esto es un paso adelante, abuela. Estamos más cerca», dijo con una sonrisa esperanzadora. Sin embargo, las dificultades no tardaron en regresar. Ramón y Teresa presentaron un recurso legal para detener la regularización de la propiedad, argumentando que el testamento no era válido. Dolores, cansada por las constantes tensiones, comenzó a dudar de si realmente valía la pena continuar. «No quiero que esta lucha te consuma, Valeria. Ya hemos perdido tanto», dijo una noche mientras cenaban juntas en la posada. Pero Valeria, con una determinación inquebrantable, respondió: «No estoy luchando solo por nosotras, abuela. Estoy luchando por lo que es correcto. Nadie nos quitará lo que nos pertenece». A medida que los días avanzaban, el apoyo del doctor Benítez se hizo aún más esencial. No solo ayudaba con los trámites legales, sino que también se convirtió en una fuente de consuelo y motivación para ambas. «Las cosas más difíciles son las que valen la pena. No se rindan ahora», les dijo durante una conversación al atardecer. Sus palabras resonaron en Valeria, dándole la fuerza para seguir adelante. El amanecer trajo consigo un aire de resolución. Valeria, con el testamento en una mano y el apoyo de Dolores en la otra, decidió que era momento de enfrentar a Ramón y Teresa de una vez por todas. Aunque el miedo estaba presente, su determinación era más fuerte. «No vamos a retroceder, abuela. Esta es nuestra oportunidad de recuperar lo que nos pertenece», dijo con firmeza mientras ayudaba a Dolores a prepararse para una nueva reunión en la oficina del registro. Dolores, aunque aún cargada de dudas, no pudo evitar sentirse inspirada por la valentía de su nieta. En el pueblo, el ambiente estaba cargado de tensión. Los rumores sobre la disputa por la propiedad habían llegado a oídos de todos, y muchos vecinos se reunieron frente a la oficina del registro para presenciar el desenlace. Ramón y Teresa llegaron temprano, con expresiones que reflejaban tanto arrogancia como nerviosismo. Valeria los enfrentó con la cabeza en alto, mostrando que, a pesar de su juventud, no estaba dispuesta a ceder. «Esta tierra pertenece a mi abuela. Ella es la única que tiene derecho sobre ella y no vamos a permitir que nos la arrebaten», declaró con voz firme. La reunión comenzó con la revisión de los documentos presentados por ambas partes. Leticia, quien se había convertido en una aliada clave, argumentó a favor de Dolores, presentando pruebas irrefutables de su derecho sobre la propiedad. Ramón y Teresa intentaron interrumpir, pero cada uno de sus argumentos fue refutado con datos claros. Valeria, sentada al lado de Dolores, apretaba su mano para transmitirle fuerza, mientras el doctor Benítez observaba en silencio, listo para intervenir si era necesario. A medida que avanzaba la discusión, quedó claro que Ramón y Teresa no tenían una base sólida para su reclamo. Sin embargo, no estaban dispuestos a rendirse fácilmente. «Esto no es solo una cuestión legal, es nuestra herencia tanto como la suya», argumentó Ramón mirando directamente a Dolores. Ella, con una calma inesperada, respondió: «Esa tierra no es un símbolo de ambición para mí. Es un lugar que dejé atrás para proteger a mi familia. Y ahora estoy aquí porque mi nieta merece un futuro mejor. No voy a permitir que conviertan esto en una disputa vacía». Las palabras de Dolores dejaron un impacto visible en todos los presentes. Incluso algunos de los vecinos que habían llegado a apoyar a Ramón y Teresa comenzaron a cuestionar su postura. Valeria, inspirada por la fuerza de su abuela, agregó: «No estamos aquí para arrebatar nada. Solo queremos lo que es justo, lo que nos pertenece por derecho. Esta tierra no es solo un pedazo de terreno, es un símbolo de todo lo que hemos sacrificado». Finalmente, el mediador del proceso legal
tomó una decisión preliminar. Aunque Ramón y Teresa tenían el derecho de apelar, quedó claro que las pruebas estaban del lado de Dolores. Esto les dio un respiro momentáneo, pero Valeria sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mientras salían de la oficina del registro, algunos vecinos se acercaron a Dolores para felicitarla por su valentía, y Valeria no pudo evitar sentir un orgullo inmenso por su abuela. Esa noche, mientras descansaban en la posada, Valeria y Dolores reflexionaron sobre lo ocurrido. Dolores, con una mirada nostálgica, confesó: «Hoy sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Por primera vez, no estoy huyendo del pasado, sino enfrentándolo». Valeria sonrió, emocionada de ver a su abuela tan fortalecida. «Eso es porque juntas somos más fuertes, abuela. No importa lo que venga, seguiremos adelante», respondió mientras tomaba la mano de Dolores. Sin embargo, la batalla aún no había terminado. Al día siguiente, Leticia informó que Ramón y Teresa habían presentado una nueva apelación, intentando retrasar el proceso una vez más. Aunque esto era frustrante, Valeria no dejó que la desanimara. «Ellos podrán intentarlo las veces que quieran, pero la verdad está de nuestro lado», dijo con confianza. Dolores, por primera vez en mucho tiempo, compartió ese optimismo. El doctor Benítez, quien había estado investigando otros aspectos del caso, llegó con una noticia inesperada. «Hay algo más que podrían utilizar a su favor. He encontrado un registro financiero que podría vincular a la propiedad con un fondo bancario no reclamado», explicó. Valeria, emocionada, preguntó cómo podían acceder a esa información, y Benítez prometió hacer todo lo posible para obtener los detalles necesarios. Aunque el proceso seguía siendo complicado, esta nueva pista les dio una esperanza renovada. La sala del juzgado estaba llena de murmullos cuando Valeria y Dolores llegaron para la audiencia final. Este era el momento decisivo, el que determinaría si su lucha había valido la pena. Valeria apretaba con fuerza los papeles en sus manos, mientras Dolores, sentada a su lado, trataba de mantener la calma. Frente a ellas, Ramón y Teresa discutían con su abogado, aparentemente buscando algún último recurso para aferrarse a la propiedad. El juez, un hombre mayor con semblante serio, llamó al orden y la audiencia comenzó. Leticia, quien había estado ayudándolas desde el principio, presentó las pruebas finales. Entre ellas se incluía el título original de la propiedad, el testamento que validaba los derechos de Dolores y un documento recién descubierto que vinculaba la tierra con un fondo bancario no reclamado. Ramón intentó objetar, pero sus argumentos eran débiles y carecían de evidencia concreta. El juez revisó los papeles con detenimiento, haciendo preguntas detalladas a ambas partes antes de dar su veredicto. Valeria sentía que el tiempo se detenía con cada palabra del juez. Finalmente, tras un largo análisis, se dictaminó que la propiedad pertenecía legítimamente a Dolores. Ramón y Teresa intentaron protestar, pero el juez fue claro: los derechos sobre esta propiedad son innegables. Cualquier disputa adicional será considerada improcedente. Las palabras del juez resonaron en la sala como un eco liberador. Valeria miró a su abuela, quien derramaba lágrimas silenciosas de alivio. La decisión del juez fue un momento de triunfo, pero también de reflexión. Ramón y Teresa abandonaron la sala con rostros derrotados, y aunque no dijeron nada, Dolores no pudo evitar sentir una mezcla de alivio y tristeza. «Ellos también son familia, Valeria. No quiero que esto nos convierta en enemigos permanentes», murmuró mientras salían del juzgado. Valeria, aunque todavía sentía algo de resentimiento por todo lo que habían hecho, entendió las palabras de su abuela. «Tal vez algún día podamos reconciliarnos», dijo, más como una esperanza que una certeza. Mientras tanto, el doctor Benítez, siempre atento, le entregó a Dolores un sobre con detalles sobre el fondo bancario. Esto estaba vinculado a la propiedad desde hace décadas.
Aunque no es una suma exorbitante, será suficiente para cubrir los gastos médicos y algo más, explicó. Dolores, sorprendida, apenas podía creer que este giro inesperado les diera la estabilidad que tanto habían buscado. Esto es más de lo que podríamos haber imaginado, dijo con una sonrisa tímida. Valeria, emocionada, comenzó a pensar en lo que podrían hacer con esos recursos. Abuela, esto significa que puedes recibir el mejor tratamiento y que yo puedo volver a la escuela, dijo, sus ojos brillando con esperanza. Dolores la abrazó con fuerza, sintiendo que, después de tanto sufrimiento, finalmente podían mirar hacia el futuro con optimismo. Lo más importante es que no tengas que renunciar a tus sueños, hija. Este sacrificio valió la pena si eso significa que puedas construir una vida mejor, respondió Dolores con voz entrecortada. De vuelta en el pueblo, Dolores y Valeria comenzaron a hacer planes para el futuro. La primera prioridad era garantizar que Dolores recibiera el tratamiento adecuado. Con el apoyo del doctor Benítez, lograron coordinar una serie de consultas y terapias que pronto comenzaron a mostrar resultados positivos. Dolores, aunque aún frágil, recuperó parte de la energía que había perdido durante los últimos meses. Valeria, al verla mejorar, sintió que una carga inmensa se levantaba de sus hombros. Al mismo tiempo, Valeria comenzó a preparar su regreso a la escuela. Con la ayuda de Benítez, quien escribió una recomendación personal, Valeria consiguió una beca que cubriría todos sus gastos educativos. Este es tu momento, Valeria. Has demostrado una fortaleza que pocos tienen. Ahora es tiempo de enfocarte en tus sueños, le dijo Benítez durante una de sus visitas. Valeria, agradecida, prometió aprovechar esta oportunidad al máximo. En el epílogo de esta etapa, Dolores y Valeria visitaron la propiedad, ahora oficialmente suya. El paisaje era tan vasto y hermoso como Dolores lo recordaba. Mientras caminaban juntas por los campos, Dolores comenzó a contar historias sobre su juventud, historias que Valeria escuchaba con fascinación. Era un cierre perfecto para una lucha que había puesto a prueba no solo su fortaleza, sino también los lazos inquebrantables de su familia. Con el veredicto final a su favor, Valeria y Dolores comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas. El regreso a casa, aunque humilde, estuvo lleno de una sensación de logro y alivio. Dolores, ahora con acceso a un tratamiento adecuado, empezaba a mostrar signos de mejoría. Su tos constante disminuía y su sonrisa, aunque aún cansada, parecía más frecuente. Valeria, al verla recuperarse, sintió que el sacrificio y las luchas de los últimos meses finalmente habían valido la pena. Una mañana, mientras Dolores descansaba en el porche, Valeria apareció con una mochila llena de libros. «Hoy es mi primer día de regreso a la escuela, abuela», dijo emocionada. Dolores, con los ojos llenos de orgullo, la bendijo con una sonrisa cálida. «Siempre supe que este día llegaría, hija. Nunca dejé de creer en ti», respondió. Valeria sintió una oleada de felicidad al escuchar esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza brillaba con fuerza en su corazón. En la escuela, Valeria fue recibida con aplausos por sus compañeros y maestros. Aunque al principio se sintió abrumada por la atención, pronto se dio cuenta de cuánto la apoyaban. Sofía, su mejor amiga, la abrazó con lágrimas en los ojos. «Sabía que regresarías, Valeria. Nunca dudé de ti», le dijo. Valeria, conmovida, prometió que aprovecharía cada oportunidad para cumplir sus sueños. Su regreso simbolizaba no solo su resiliencia, sino también la importancia de nunca perder la fe. Mientras Valeria retomaba sus estudios, Dolores continuaba reconstruyendo su salud. Los tratamientos que ahora podía permitirse gracias al fondo bancario y a los ingresos potenciales de la propiedad habían hecho una diferencia notable. Con el tiempo, incluso comenzó a retomar algunas de las actividades que había dejado atrás. Una tarde, mientras Valeria estudiaba en la mesa de la cocina,
Dolores apareció con una bandeja de empanadas recién hechas. Hace años que no cocinaba esto. Espero que aún me salgan bien, dijo con una risa suave. Valeria la abrazó, agradecida de tenerla de vuelta. La relación entre abuela y nieta se fortaleció aún más durante este período de calma. Dolores comenzó a compartir más historias de su pasado, desde los días felices en la propiedad hasta los momentos difíciles que enfrentaron tras la muerte de su esposo. Valeria escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle como si fueran lecciones de vida. Todo lo que vivimos nos hizo más fuertes, Valeria, y ahora es tu turno de construir un futuro que honre todo lo que hemos superado, le dijo Dolores con un brillo de sabiduría en sus ojos. En paralelo, el doctor Benítez seguía siendo una figura clave en sus vidas. Su apoyo no solo había sido fundamental durante los momentos más oscuros, sino que también se había convertido en un amigo cercano. Ustedes son un ejemplo de lo que significa perseverar ante la adversidad, les dijo durante una visita. Dolores, con gratitud, respondió: Usted fue nuestra luz en la tormenta, doctor. No sé cómo podríamos haberlo hecho sin usted. El capítulo final de su historia no estuvo exento de desafíos, pero ahora enfrentaban los obstáculos con una confianza renovada. Dolores, cada vez más recuperada, comenzó a considerar qué hacer con la propiedad. Tal vez podamos usarla para algo bueno, algo que ayude a otros, sugirió un día mientras conversaba con Valeria. La idea de convertir la tierra en un espacio productivo no solo era práctica, sino también un reflejo de los valores que siempre habían guiado a su familia: solidaridad y generosidad. Valeria, por su parte, comenzó a destacar en sus estudios. Sus profesores notaron su dedicación y esfuerzo y pronto recibió una invitación para participar en un concurso académico a nivel regional. Aunque al principio se sintió nerviosa, Dolores la animó. Eres capaz de lograr cualquier cosa, hija. Nunca dejes que nadie te haga pensar lo contrario, le dijo. Valeria tomó esas palabras como un mantra, recordando siempre que su abuela había sido su mayor inspiración. El día del concurso, Valeria se presentó con confianza y una sonrisa que reflejaba todo lo que había superado. Al final, no solo ganó el primer lugar, sino que también recibió una oferta de beca completa para continuar sus estudios en una prestigiosa institución. Cuando regresó a casa con el trofeo en las manos, Dolores la abrazó con fuerza. Sabía que este día llegaría, le dijo, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas. El éxito de Valeria en el concurso marcó un punto de inflexión en sus vidas. Dolores, sentada en su sillón favorito con el trofeo en las manos, no podía dejar de sonreír. Este premio no es solo tuyo, Valeria. Es un testimonio de todo lo que hemos superado juntas, dijo con voz emocionada. Valeria, sentada a su lado, tomó las manos de su abuela y respondió: No habría llegado aquí sin ti, abuela. Eres mi fuerza y mi inspiración. En ese momento, ambas sintieron que todo el sufrimiento del pasado había valido la pena. A partir de entonces, la vida comenzó a tomar un ritmo más tranquilo y esperanzador. Dolores continuaba recuperándose gracias a los tratamientos que ahora podía permitirse, mientras Valeria se dedicaba a sus estudios con renovada energía. Cada día era un recordatorio de que la adversidad no las había derrotado, sino que las había fortalecido. En el pequeño pueblo, su historia comenzó a ser contada como un ejemplo de perseverancia y amor familiar. Los vecinos las saludaban con admiración, y algunos incluso se acercaron para agradecerles por inspirarles a enfrentar sus propios desafíos. Con el tiempo, Dolores tomó una decisión importante sobre la propiedad. Es hora de que esa tierra sea un lugar de esperanza para otros, anunció una tarde. Con la ayuda del doctor Benítez y algunos vecinos, comenzaron a trabajar en la idea de convertir la propiedad en un espacio comunitario.
Podemos usarla para cultivar alimentos, enseñar a los niños del pueblo y crear un lugar donde las familias puedan reunirse, explicó Dolores. Valeria, emocionada por el proyecto, se comprometió a ayudar siempre que sus estudios lo permitieran. La historia de Dolores y Valeria es un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la perseverancia pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. ¿Alguna vez has sentido que el peso de las dificultades era demasiado grande? ¿Te has preguntado si los sacrificios que haces por tus seres queridos realmente valen la pena? Esta historia nos enseña que, aunque el camino sea difícil, cada esfuerzo, cada lágrima y cada paso adelante puede construir algo maravilloso. Piensa en tu propia vida. ¿Qué sueños has dejado en pausa por cuidar de quienes amas? ¿Cómo puedes retomar esos anhelos sin dejar de lado los valores que te definen? Reflexionar sobre estas preguntas puede ser el primer paso para descubrir nuevas formas de superar los desafíos y transformar las adversidades en oportunidades. Si esta historia te conmovió, te invitamos a compartirla con alguien que necesite un poco de esperanza y recordar que incluso cuando todo parece perdido, siempre hay un camino hacia la reconciliación, el perdón y la superación. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y acompañarnos en más relatos que inspiran, emocionan y nos recuerdan la belleza de la humanidad.